Damos gracias al Señor por este tiempo de adoración en el que Dios nos permite entrar a su presencia, hermanos, para honrarle, para glorificarle, para decirle que le amamos y que la razón por la que le amamos es porque Él nos amó a nosotros primero. Y aquí estamos una vez más con el deseo ardiente de agradarle al escuchar su palabra y también al meditar en estas cosas que Él nos dejó. Hemos estado siendo edificados, hemos estado siendo desafiados también en nuestra vida diaria a vivir como hijos del reino, a vivir como tal. ¿Sí? El apóstol Pablo lo diría en sus propias palabras, que vivamos a la altura de nuestro llamamiento. Y el apóstol Pedro diría que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, damos gracias a Dios por su palabra. Es lo único que va a edificar nuestro corazón y nuestra relación con Dios y aún nuestra relación con los demás. Entonces, hoy estamos frente a un pasaje muy importante, un pasaje desafiante, un pasaje difícil, es un pasaje difícil de la Escritura y he sentido confianza en estos días porque sé que mis hermanos y hermanas han estado orando al Señor porque Dios nos permita la dirección de su Espíritu Santo y nos lleve, nos guíe a toda verdad. Y en esa verdad está mi confianza, hermanos. No confío en mí en ningún sentido. No quiero hacerlo. ¿Soy tentado? Sí, soy tentado a confiar en lo que he estudiado, a confiar en lo que pienso y eso estorba mi relación con Dios. Entonces tengo que confiar en mi Señor y en su Espíritu Santo. Quiero leer este pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 27 al 30. Mateo 5, 27 al 30. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Oremos. Padre, una vez más te agradecemos, Señor, por la bendición de tu palabra, porque ya dijiste en tu palabra que son bienaventurados, bienaventurado el que lee y bienaventurados los que oyen las palabras escritas, dictadas, inspiradas por tu Espíritu Santo. Y oramos, Dios, que en esta mañana, al estar frente a tu palabra, Señor, nos des tu dirección, nos des tu bendición, Señor. Padre, bendigas nuestro corazón y nos ayudes a entenderla con claridad, Señor. Te lo rogamos, Padre Santo, y te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque prometiste que estarías con nosotros todos los días. Y así ha sido, Señor, aún en medio de este tiempo difícil, de este valle de sombra de muerte para muchos de nuestros amados. Padre, oramos que fortalezcas el corazón de quienes están pasando por tribulación, por aflicción, por pérdida de algún ser amado o por tener a alguien especial en el hospital, Señor. Por favor, Señor, oramos porque una vez más, Señor, te apiades de cada uno de nosotros, Dios. Te lo rogamos, Padre, y mientras oímos tu palabra, oramos que tú acomodes lo espiritual a lo espiritual, Señor.
Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias anticipadas por lo que tienes para nosotros en este día. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues quiero recordarles dos cosas. Primero, que traemos un hilo de pensamiento desde el capítulo 5, verso 1. De hecho, en la introducción que el hermano Dan nos dio, nos llevó un poquito antes del capítulo 5 para pintarnos el panorama y indicarnos qué estaba sucediendo alrededor, podríamos decir, alrededor de este monte. ¿Qué cosas estaban pasando? No solamente físicamente alrededor de ese monte, pero ¿qué estaba pasando? ¿Cuál era el contexto de todo esto que estaba sucediendo políticamente, religiosamente, moralmente, espiritualmente? ¿Qué estaba sucediendo? Pues ya hemos tenido un panorama bastante amplio y el Señor Jesucristo llegó con un mensaje arrollador, con un mensaje envolvente. Y después de pasar por las bienaventuranzas, el Señor nos llevó en su palabra para hablarnos de lo que somos, de lo que Él quiere que seamos aquí en esta tierra, que seamos sal y luz en este mundo mientras pasamos por aquí. También el Señor ya nos dijo cuál fue el propósito de su venida. Él era, en sí mismo, Él era el cumplimiento de todo lo que decía el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Pero Él como judío, Él como persona, Él cumplió cada uno de los mandamientos de la ley de Dios y lo hizo a la perfección. No podía ser menos. Él era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios en este mundo, caminando con un cuerpo humano, caminando entre los hombres. Dice Juan, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ya nos dijo que Él cumplió la ley a la perfección. ¿Por qué nos dijo esto? Pues porque justo estaba a punto de pasarnos a una sección más del Sermón del Monte, en donde el Señor iba a tomar 6 ilustraciones. 6 ilustraciones. Y bueno, hace un par de semanas algunos hermanos con mucho amor me preguntaron cuál era la conexión entre el paseo que les di del 6 en algunos pasajes de la Escritura. Yo les decía que el 6 simbolizaba fracaso, imperfección, impureza y todas estas cosas que la Biblia nos deja ver a través del simbolismo de los números. Y la pregunta era ¿qué conexión había con esto? Bueno, porque llegó a mi mente porque son 6 ilustraciones. 6 ilustraciones que el Señor Jesús tomó de lo que la ley decía y lo que realmente quería decir la ley, de lo que Dios quería decir. Ahora, ¿por qué 6? Bueno, el punto de conexión era este. Probablemente el Señor tomó estas 6, no 7, ni 8, ni 9, ni 5, ni 4, sino estas 6 ilustraciones para querer indicarles lo absurdo de su interpretación, para querer indicarles el fracaso de su interpretación y lo imperfecto que estaban interpretando ellos la ley. ¿Cómo se los mostraría? Pues mi punto era que probablemente el Señor por eso quiso tomar 6 ilustraciones para decirles, miren cuán imperfectamente están ustedes interpretando la ley. Bueno, solamente era para quienes habían quedado con alguna duda del 6, otros no se dieron cuenta, entonces qué bueno. No era ese el tema, solo era nada más de paso por ver estos 6 episodios, estos 6 pasajes o estas 6 ilustraciones que tenemos aquí. Pero bueno, hace 8 días fuimos enseñados del pasaje donde el Señor Jesús interpreta que el sentido de ese mandamiento de no matar era mucho más que quitarle la vida a una persona. ¿De acuerdo? Pues ahora tenemos otra ilustración, la segunda ilustración que nuestro Señor va a usar. Y como algunos escritores importantes para nosotros, hermanos que han estudiado la palabra con profundidad, hermanos que han vivido una vida estudiando la Escritura y que han sido nuestros maestros,
y que de alguna forma nos han ayudado para mirar con un poquito más de claridad la Escritura. Por supuesto, Dios les usa a estos hermanos amados. Pero una de las cosas interesantes es que la conexión que se hace en esta parte del Sermón del Monte es porque en 6 ocasiones el Señor Jesús dice: oísteis que fue dicho. Y luego el Señor Jesús, la otra frase, y este fue un sermón que el Señor nos permitió tener, la otra frase es: pero yo os digo, ¿sí? O sea, contraponiendo lo que el Señor Jesús está diciendo, no con lo que decía la ley de Moisés. O sea, Jesús no contradice la ley de Moisés. Lo que Jesús va a contradecir es la interpretación absurda de los escribas y fariseos. Entonces aquí estamos frente a otro pasaje en donde el Señor Jesús dice: oísteis que fue dicho. Es decir, hay una enseñanza no escrita porque no fue inspirada por el Espíritu de Dios, como los mandamientos allá en Éxodo y luego la repetición que se dio en Deuteronomio, pero hay algo que ustedes han escuchado, y lo que ustedes han escuchado ha sido nada más letra muerta. ¿Sí? Aquí está el Señor Jesús diciendo: oísteis que fue dicho. ¿Qué fue lo que habían escuchado? Pues lo que habían escuchado es: no cometerás adulterio. Ok. Yo tengo 2 puntos, solamente 2 puntos principales en este estudio. Y cada punto tiene 2 puntos. Entonces vamos a ir ampliando un poquito al ir en el camino. Pero mi primer punto es la presentación del asunto. La presentación del asunto que el Señor Jesucristo va a tratar. ¿Cuál es el asunto? Bueno, el asunto es el asunto del adulterio. ¿Sí? El asunto del adulterio. Miren lo que dice el Señor Jesús. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Y luego en el verso 28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este es el asunto. Este es el asunto que el Señor está tomando aquí. El oísteis que fue dicho de los escribas y fariseos. Esta es la segunda ilustración, como lo acabo de mencionar. Y el Señor Jesús lo hizo a propósito, para mostrar lo erróneo de los fariseos y de los escribas. Y otra vez recordemos esto. No dice: habéis leído. Dice: oísteis que fue dicho. Es decir, era algo que ellos estaban escuchando como la interpretación de los escribas y fariseos. Ahora, hermanos, el simple hecho de haber dicho: no cometerás adulterio, que los fariseos dijeran: no cometerás adulterio, era ya la evidencia de tomar el texto en su forma más literal y cruda. Es decir, esa era la enseñanza. Eso era lo máximo a lo que podía aspirar un escriba y fariseo. No había quizá manera de torcer esto, de estirarlo o de reducirlo. Bueno, no cometas adulterio. No cometas el acto de adulterio. O sea, todo lo demás no importa. Lo que importa, decía un fariseo, es que no cometas el acto de adulterio. Eso fue lo que habían oído. Eso era lo que se estaba enseñando en la sinagoga seguramente. Pero aquí tenemos lo interesante, el pero yo os digo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está queriendo enseñar el Señor Jesucristo en esto? Pues miren, cuando el Señor Jesús no dice que está mal el hecho de lo que la ley decía, pero el Señor Jesucristo va a interpretarnos lo que realmente significaba: no adulterarás, en la ley de Moisés. Lo que Dios siempre quiso que ellos entendieran. Número 1, el adulterio es un asunto mucho más profundo de lo que jamás habíamos pensado, hermanos. El adulterio es un asunto mucho más profundo que solamente llevar a cabo un acto sexual con una mujer que no es tu esposa, o con un hombre que no es tu esposo, porque está implicado ambas cosas, ambos géneros. El pecado de adulterio no es solo un asunto de actos, es un asunto de actitud, hermanos. No es la forma del pecado, sino la esencia misma de la perversión del diseño de Dios para el sexo y para el matrimonio. O sea, cuando el Señor Jesús está retomando esto, está diciendo que el adulterio es mucho más que llevar a cabo un acto físico.
De hecho, el apóstol Pablo después va a decir que el que se une, el que se junta sexualmente con una ramera, un espíritu es con ella. O sea, hay una fusión espiritual. Bueno, vamos a dejar a Pablo allá en Corintios. Quizás después el Señor nos permita estudiar la carta a los Corintios, no lo sé. Digo, no sé cuándo el Señor, ojalá que el Señor nos permita estudiar cada libro de su palabra. Pero lo que el Señor Jesús está diciendo aquí es que el acto de adulterio es algo mucho peor de lo que tú y yo alguna vez habíamos imaginado. El adulterio es la violación colectiva de la ley de Dios, hermanos. Dices tú, no, solamente el séptimo mandamiento. ¿Y cómo recuerdo que el hermano Leck Heflin hace muchos años nos enseñó los 10 mandamientos? No sé si el hermano Dan lo recuerda, pero nos enseñó los 10 mandamientos. Desde entonces me los aprendí, no se me han olvidado. Antes de eso no me los sabía bien y después de eso los recuerdo bastante bien, ¿sí? Recuerdo ese 7 con una horca ahí y a un muñequito ahí colgado y diciendo: no cometas adulterio, porque si te cacha su marido te va a colgar, te va a matar si te cacha. ¿Cómo recuerdo ese cuadro? Increíble. Entonces, cualquiera diría: hermano, el adulterio es el quebrantamiento del séptimo mandamiento nada más. No es cierto. Es mucho más que eso, hermanos. Es muchísimo más que eso. Miren, el adulterio es una violación colectiva. ¿Qué significa esto? Que cuando tú cometes adulterio, estás violando otros mandamientos de la ley de Dios. Míralo, escúchalo. Primero, porque no estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Estás entrando a la casa de tu prójimo. Estás entrando a su intimidad. Estás lastimando, estás destruyendo su vida y la vida de los suyos. Y con eso estás violando el mandamiento que el Señor Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el segundo mandamiento que el Señor Jesús dijo encerraba toda esta colección de mandamientos que tenían que ver con tu relación con tu prójimo. Segundo, porque también estás codiciando a la mujer de tu prójimo. ¿Y saben cuál es ese mandamiento? El número 10. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás el asno de tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, cuando el Señor Jesús estaba diciendo esto, seguramente estaba expresando todas estas implicaciones. ¿Por qué los fariseos nunca mencionaron eso? Oye, cuando adulteras, no solamente es el acto de adulterio, pero es un acto de codicia que estás llevando a cabo, que estás haciendo en la práctica, que estás realizando en la vida real, un acto que ya se generó, que ya se produjo en tu corazón de codicia, de ambición, de egolatría. Tercero, porque el adulterio es una violación colectiva, porque también estás robándole a tu prójimo. Y estoy tomando estas palabras del profeta Natán cuando fue con David. Estás robándole a tu prójimo la única ovejita que Dios le dio. ¿Recuerdan ustedes cuando David adulteró? Que pasaron por lo menos 9 meses escondiendo su pecado. Y cuando Dios envía al profeta Natán, y Natán le dice: David, fíjate que hay un problema aquí en el reino. Un hombre que tenía muchas ovejas recibió a un amigo, una visita, y por no querer matar una de esas ovejas, de sus ovejas, se cruzó la cerca y agarró la única oveja de su vecino y la mató, y de eso fue lo que le dio de comer a su invitado. ¿Qué piensas, David? Y dice la Biblia que David se airó y dijo: ese hombre tiene que pagar 4 veces más lo que ha hecho. Ese hombre es un perverso, habiéndole robado su única oveja a su prójimo. ¿Saben qué dijo Natán? David, tú eres ese hombre. Le robaste a tu prójimo la única oveja que Dios le había dado. Ese es el 8º mandamiento: no robarás. 4,
porque estás matando también. El adulterio es una violación colectiva, porque estás matando la relación pura de amor e intimidad que hay en un matrimonio que Dios unió, y con eso estás quebrantando el sexto mandamiento también. Eres un criminal. Si eres un adúltero, también eres un criminal. Estás matando familias, estás matando matrimonios, estás matando pureza de personas. Quinto, también el adulterio es una violación colectiva, porque estás mintiendo contra tu hermano. Y eso es un quebrantamiento del noveno mandamiento, que dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Sabes qué significa? Una de las implicaciones que significa eso es: no mientas en contra de tu prójimo. Y podríamos seguir, hermanos, y podríamos seguir y seguir. Pero ya se dieron cuenta, o sea, lo que el Señor Jesús está diciendo es: no es nada más lo que el fariseo te acaba de decir. Y hoy tristemente tenemos en nuestras iglesias cristianas, evangélicas, líderes que cuando alguien comete un acto de adulterio o de fornicación, empiezan a escarbar: ¿y cómo lo hiciste? ¿Y dónde estabas? ¿Y qué camisa llevabas? ¿Y cómo era la cama? ¿Sabes qué? El Señor Jesús no está preguntando sobre esos asuntos. El Señor Jesús está yendo al fondo del asunto para decirte: el adulterio es una violación colectiva de los mandamientos de Dios. Porque el pecado es destructivo. Te obliga a cortar lazos de amistad y de familia. Te obliga a dejar ministerios en tu iglesia. Te obliga a dejar ministerios que honran al Señor. Y te obliga a cortar con cosas valiosas que Dios te ha dado. Y ahorita vamos a ver más de esto. Pero este es el asunto que el Señor Jesucristo está tratando. Es decir, mientras está usando esta ilustración para decirles cuán absurdo están interpretando el séptimo mandamiento, el Señor Jesús está dándole el verdadero sentido al séptimo mandamiento. Ese es el primer asunto. Ese es el asunto 1 a tratar. Ya el Señor Jesús lanzó el asunto. Este es el asunto. Esta es la ilustración. Esa es la interpretación. Y este es el verdadero sentido. Este es el sentido espiritual de no adulterarás. Voy con mi segundo punto. Mi segundo punto es: ¿cuál es el fondo de la enseñanza de Cristo aquí? ¿Qué está queriendo enseñar el Señor Jesús aquí? ¿Saben por qué? Porque hay dos versículos que me generaron problemas en estos días para encontrar una explicación correcta, una interpretación acorde a la palabra de Dios. Y mírenlo, está en el versículo 29 y 30. Si el Señor Jesús solamente se hubiera quedado en el verso 27 y 28, ya estaríamos listos para terminar en oración, orar por nuestras ofrendas, cantar un canto más e irnos. Pero miren lo que dice el versículo 29 y 30. Por tanto, dice el Señor Jesús, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Eso significa: tíralo lo más lejos que puedas. ¿Por qué, Señor? Dice: porque mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, ampútala, deshazte de ella, dice, y tírala lo más lejos, dice. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Wow, Señor, ¿qué quisiste decir aquí, Señor? Pues tengo dos cosas. La primera es: asegúrate de que conoces la verdadera naturaleza del pecado. Porque el Señor Jesús no dejó pendiente el asunto. Es como si el Señor estuviera diciendo: quiero que te des cuenta de la esencia
del pecado. Y tengo algunas cosas bajo este punto. Número 1, el pecado es satánico en su origen. Eso significa que cuando pecamos, tú y yo estamos promoviendo la ampliación de la naturaleza y del reino de Satanás dentro de nosotros. Y tengo mucha reverencia por la palabra. Pero ¿se acuerdan ustedes que el Señor Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar, les dijo que dijeran: venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también se haga en la tierra? ¿Sabes? El pecado, por ser satánico en su origen, cuando tú y yo estamos fallándole a Dios, es como si estuviéramos diciéndole al diablo: diablo, quiero que vengas a mi corazón y amplíes tu reino en mí, y quiero que hagas tu voluntad satánica dentro de mí. Eso es el pecado. Cuando pecamos, estamos pidiéndole al diablo que venga a destruir la creación de Dios. Es satánico en su origen el pecado. Número 2, el pecado es rebelión contra Dios. El apóstol Juan lo dice en su primera carta, en el capítulo 3, que eso es el pecado. Es rebelión contra Dios, es un atentado contra la voluntad santa y justa de nuestro Dios. Es un acto de desprecio de su amor, de desprecio de su misericordia, de desprecio de su bondad, de decirle a Dios: no me importas, Dios, no me importa lo que hayas dicho. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Es decirle a Dios: me importa poco que tú me hayas dicho que no coma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No me importa. Acaba de llegar Satanás y él me acaba de decir que yo voy a recibir beneficios por esto. Y no me importa lo que tú hayas dicho, me importa más lo que me acaba de decir la serpiente que tú. El pecado, número 3, es destructivo en sí mismo también. Es un cáncer que mata. Es gangrena que pudre. No es curable en sí mismo. No se autorrecupera, no se autosana el cuerpo, el ser. Es una bacteria espiritual que desbarata las áreas más fuertes de un ser humano. Recientemente uno de mis amados hermanos tuvo una bacteria y le destruyó su codo. Una bacteria. Le hizo polvo esta parte le quebró literalmente. El traumatólogo dijo: usted tiene una fractura por una bacteria. ¿Sabes qué? El pecado fractura las áreas más fuertes de lo que tú llamabas las áreas más fuertes de tu vida ética y moral. Te hacen morder el polvo. Es un virus espiritual que destruye las áreas más sensibles de la moral y la ética humana. Es destructivo en sí mismo. Hermanos, y habría todo un libro para escribir sobre esto que quiero dejar aquí. La naturaleza del pecado, en esencia, es estas 3 cosas. Número 1, es satánico. Número 2, es rebelión. Y número 3, es destructivo en sí mismo. Eso es el pecado. Y el Señor Jesús está dejándonos ver en estos versículos que es tan destructivo que muchas veces tienes que cortar con alguna parte de tu ser que tú considerabas como importante. Segunda cosa importante en este asunto. Si ya conoces la naturaleza del pecado, ¿sabes qué te va a decir el Señor Jesús? Entonces enfréntalo. Enfrenta el pecado. Y tú dices: hermano, es que el pecado me tiene en el suelo. Tengo aquí en mi cuello el zapato del pecado. No me deja levantarme. He querido levantarme, he querido regresar a la iglesia y no puedo. Y cuando quiero, me doy cuenta que el pecado está sobre mí y que me está dominando.
Me doy cuenta que pasar por ahí me hace mal. Me doy cuenta que irme por allá me hace mal. Me doy cuenta que levantarme a tal hora me hace mal. Me doy cuenta que trabajar en tal lugar me hace mal. Y te sientes apabullado, tirado en el suelo porque el pecado ha estado destruyendo tu vida. ¿Sabes qué dice Dios? Quiero que lo enfrentes. Quiero que veamos hay 3 pasajes que quiero mencionarlos juntos de una vez. El primero está en el Salmo 97:10. Salmo 97:10. El segundo está en Colosenses 3 del 5 al 7. Y después veremos Efesios 4, 17 al 21. Primero vamos a ver Salmo 97:10. Miren lo que Dios dice en el Salmo 97:10. Este texto trajo tanto consuelo a mi corazón. Salmo 97:10. Esta es la primera manera de enfrentar el pecado. Salmo 97:10 dice: los que amáis a Jehová, ¿qué sigue? Aborrécelo. Aborrécelo, dice. Ódialo. Desprécialo. Pero es que me trae placer. Sí, es un placer que te va a costar mucho más caro de lo que tú has pensado pagar. Detéstalo como tu Señor lo detesta. Dice: los que amáis a Jehová. Si no amas a Jehová, esto no hace sentido para ti, porque tu Dios es el pecado, porque tu Señor te tiene encadenado y vives como muchos viven en los países socialistas o comunistas. Viven pensando que su presidente les ha dado verdadera libertad, cuando desde acá nosotros sabemos que viven en una esclavitud tan triste y que solo pueden hacer lo que su amo les dice que hagan. Dice el Señor: pero si amas a Jehová, entonces aborrece el mal. Colosenses 3, por favor. Y mientras leía Colosenses 3, recordaba esas lecciones hermosas que el Señor nos dio al estar estudiando el año pasado esta carta tan hermosa de Colosenses. Ahí están los sermones en la página de la iglesia. Solo búscalos y espero que el Señor bendiga tu corazón. Colosenses 3, versículo 5. Dice el apóstol Pablo: haced morir. ¿Sabes qué significa hacer morir? Es mátalo. Acaba con eso. Esa era la ilustración de lo que Dios quería enseñarles allá en el Antiguo Testamento, cuando les dijo: vayan a Jericó y acaben con todo. Vayan a los amalecitas y destruyan todo, no dejen nada. Porque cualquier ser que dejes vivo ahí va a terminar contaminándote y destruyendo tu vida. Y eso fue lo que pasó con los israelitas. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Dice, te voy a dar unos ejemplos, dice Pablo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Qué más? Malos deseos y avaricia, que es finalmente, dice, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. ¿Cuándo? Cuando vivíais en ellas, dice Pablo. Y podríamos seguir leyendo el capítulo entero. Efesios 4, 17, por favor. Es un pasaje paralelo. Efesios 4, 17. Estos pasajes están hermosos. 4:17 de Efesios, 4:17 al 21. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Dice: andan en la vanidad de su mente,
traen la mente podrida, andan viviendo ilusiones sexuales en su mente nada más, dice Pablo. 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Saben qué dijo Amós? Hay un texto de Amós increíble. Dice que el fornicación, vino y mosto embrutecen al hombre. ¿Has visto a un borracho embrutecido? Es exactamente igual como anda un adúltero embrutecido. Así viven. Piensan que andan haciendo bien, piensan que son Juan Camaney, piensan que son el príncipe que todas las princesas quieren. Y se hacen ilusiones en su mente, viven espasmos en su mente, o viven ficción en su mente. Dice Pablo, ya no puedes andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Dice, ellos tienen cierta razón. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ya no les importó si su esposa se enojaba, ya no les importó llegar a las horas que pudieran llegar, ya no les importó que los demás los vieran con otra mujer, ya no les importó que los demás los vieran metiéndose a un lugar sucio de perversión sexual. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, dice. Se entregaron a la lascivia. ¿Para qué? Para cometer con avidez toda clase de impureza. Y dice Pablo, hermanos, Efesios, hermanos de la IBG, ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Cristo te ha enseñado una forma limpia de vivir. Él es tu modelo. Versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, aborrece el mal, mata el mal, ódialo, detéstalo. Recuerda que fue por el pecado, por ese pecado que hay en nosotros, que nuestro amoroso Señor Jesucristo tuvo que nacer en un pesebre, tuvo que ser aborrecido aún siendo un bebé, tuvo que pasar carencias y penurias que todo judío pasaba hace 2000 años. Vivió entre pecadores, malinterpretaron su amor por ellos, fue traicionado aún por sus propios discípulos. Fue juzgado por la religión judía y por el imperio romano, y fue condenado a morir como el peor de los criminales del imperio romano. ¿Y sabes qué? Todo por causa de nuestro pecado. Tercero, busca la santidad que a Dios le agrada. Hermano Mark Webb nos dio una conferencia magistral sobre la santidad. Parece que fue la clase número 2 del estudio de Primera de Pedro. Y como recuerdo, dice, la santificación es apartarte del pecado para Dios. Si solamente te apartas del pecado, eso no es santidad. La verdadera santidad que a Dios le agrada es apartarte del pecado y apartarte para Dios. Y Pedro es extraordinario diciendo, como hijos obedientes, ya no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra carne, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y 4, deja ya de jugar con el pecado. El pecado no está jugando contigo. Y esta es una cosa que yo menciono en libros históricos cuando llevamos la materia aquí en el CI. Y uno de los personajes que me impresiona es Sansón, una y otra vez jugando con el pecado. Le gustaba el sexo y le encantaba tomar los riesgos.
Fue y se metió con una filistea, después fue y se metió con una prostituta filistea, y después fue y les dijo a sus padres: papá, me quiero casar con esta. Oye, hijo, pero ella no es del pueblo de Dios. No me importa, me quiero casar con ella. Y cada una de esas mujeres le hicieron la vida de cuadros. Dalila terminó llevándolo a quedar ciego y a ser preso de los filisteos. ¿Y saben qué dijo el día que Dalila le cortó la cabellera? Como ya la había engañado 2 veces antes o 3 veces antes. ¿Saben qué dijo cuando se despertó? Dijo: esta vez también me escaparé como las otras. Corrección, Sansón. Ese día Jehová se había apartado de ti y tú pensabas que podías seguir jugando con el pecado. No esperes a que Dios se aparte de ti. Si Dios te deja, vas a morder el polvo. Hermano Dan nos recordaba hace algunos meses este episodio de Napoleón Bonaparte, cuando le informaron que un soldado andaba viviendo de una manera tan inmoral y tan desordenada, y lo mandó a traer. Y Napoleón le dijo: me han informado de todo esto, ¿es verdad o es mentira? Y el soldado dijo: es verdad, señor. Soy un vicioso de esto, de esto, de esto, de esto y de esto, y no puedo dejarlo. Y Napoleón le dijo: ¿cómo te llamas? Y el soldado dijo: me llamo Napoleón, señor. Napoleón movió la cabeza y dijo: solo te voy a decir una cosa: o cambias de vida o cámbiate el nombre. No digas que eres cristiano si no amas a Jehová y si no odias el pecado como Dios quiere que lo odies. Nunca olvides que el pecado siempre te llevará más lejos de lo que pensabas ir, y te va a retener más tiempo del que pensabas estar, y al final te va a cobrar una factura mucho más alta de lo que pensabas pagar. Así que, si tu ojo te es ocasión de caer, estírpalo, ampútalo, sácalo de ti y tíralo lo más lejos que puedas, dice el Señor. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa, Señor, esto? Escuchen esto, y si puedes tomar nota, vale la pena que tomes nota de esto. No significa, primero, no significa que literalmente tengas que amputar un miembro de tu cuerpo. Jesús dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, oye, el izquierdo no me es ocasión de caer. O sea, si el Señor Jesús hubiera estado hablando solo de manera literal, probablemente habría dicho: sácate los 2 ojos, pídele a alguien que te corte los 2 brazos, pídele a alguien que te corte las 2 piernas y pídele a alguien que te corte la cabeza, porque acá es donde está el centro de producción de maldad, y acá es donde te vuelves un ególatra. O sea, tendrían que matarte. El Señor Jesús no está diciendo que te cortes tus miembros, los miembros de tu cuerpo, de manera literal. ¿Por qué? Primero, porque el problema no está en mis miembros solo son instrumentos. El problema realmente está en mi corazón. ¿Pero qué significa entonces? Bueno, ahí te va. Significa renunciar a todo aquello que me empuje a pecar contra mi Dios. Significa quitar de en medio cualquier cosa que sea un estorbo entre Dios y yo. ¿Por qué el Señor está haciendo esto? ¿Saben por qué? Porque como nosotros, también los judíos tenían sus formas de hablar. Nosotros a veces decimos, cuando tenemos colaboradores, ¿verdad? Decimos: el hermano fulano es mi brazo derecho. ¿Sabes qué está diciendo? Que esa persona es una persona importante en tu vida, en tu trabajo y en tu ministerio. Y cuando alguien te hizo alguna maldad, cuando alguien te hizo algún daño, dices: y fulano era mi brazo derecho y tuve que cortarlo. Lo tuve que cortar de tajo, lo tuve que despedir porque me estaba haciendo daño. Usamos esa expresión. Ahora, ¿significa que te cortaste algún miembro? No.
Solo significa que alguien o algo significaba tanto para ti como tu brazo derecho. Y es curioso, porque en la cultura oriental, y en particular la cultura hebrea, mucha gente pensaba que el brazo derecho era más importante que el izquierdo. Y bueno, para los que somos diestros sabemos esto, ¿verdad? Aunque ciertamente hay muchas cosas que podemos hacer con la mano izquierda y hay muchas cosas que no podemos hacer si no tenemos las dos manos, pero sabemos nosotros que la mano derecha tiene más fuerza que la izquierda. Sabemos que es de pronto más hábil que la izquierda. Obviamente la izquierda tiene habilidad para otras cosas, pero así lo consideraban. Consideraban que el brazo derecho, la mano derecha, era más importante que la mano izquierda. De hecho, por mucho tiempo, cuando había niños que nacían con la capacidad en su brazo izquierdo, los zurdos, en algunas culturas los obligaban para que se volvieran forzadamente diestros porque decían que habían nacido mal. Algunos llegaron a decir que incluso tenían el corazón del otro lado porque todo estaba volteado en ellos. No es cierto, pero así se decía. O sea, el brazo derecho era la parte más importante en algunos pensamientos de la gente. El ojo derecho era más importante aún que el ojo. O sea, era como la forma de decir, oye, si me quitas esto es como sacarme el ojo derecho. O si cortas esto de mi vida es como cortarme el brazo derecho. Esa es la figura. Y el Señor Jesús la usó más de una vez. En Mateo 18 la volvió a usar. En Marcos el Señor Jesús la usó cuando habló de los tropiezos. O sea, esto era bastante común, hablar de cortar de tajo algo. Es lo que está diciendo el Señor. Si hay algo que está siendo una ocasión para que tú ofendas a tu Dios, córtalo de tajo. Deshazte de aquello que te puede hacer caer. Oye, pero es mi brazo, dices, pero es mi trabajo, son mis amigos, es mi familia. Y dice el Señor, no importa. El Señor Jesús lo dijo en otros pasajes. Si alguno quiere venir en pos de mí y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso significa cortar de tajo. Es renunciar a cosas que en sí mismas probablemente no sean necesariamente malas, pero que se convierten en un estorbo cuando son usadas por el diablo para hacerme caer, para ofender a mi Dios. Es poner nuestro amor por Jesucristo de tal modo que mi aprecio por esas cosas o esas personas parezca como si fuera odio. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesús habló de esto? Que si vas a seguirle, tendrás que aborrecer padre, madre, hermanos, hermanas, hijos y aún tu propia vida, dice, aún tu propia vida. Ahora, ¿está diciendo el Señor Jesús que rompamos esta relación de amor con nuestra familia? No. Lo que está diciendo es que tu amor por Él tiene que ser tan grande, tan profundo, tan ancho, que el amor por tu familia parezca odio, parezca que los estás aborreciendo, porque hay otro amor más grande que ha atrapado tu vida, que ha atrapado tu corazón. Pero algunos de ustedes, algunos de nosotros, no estamos dispuestos a dejar algunas cosas. No queremos cortar con algunas cosas que finalmente van a ser usadas por el diablo para llevarnos al fracaso. ¿Saben? Cuando estaba revisando la escritura, me encontré con algunos personajes. Abraham amputó de su vida el mundo de los negocios chuecos por agradar a Dios. Y hasta de su familia se amputó. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el llamado de Dios? Vete de tu tierra y de tu parentela. En otras palabras, amputa, corta esa parte de tu vida, Abraham, porque tengo algo mejor para ti. Moisés amputó de su vida la riqueza, el honor y todas las comodidades por ir a donde Dios lo estaba llamando que fuera. Zaqueo
Amputó de su vida un trabajo que le dejaba buenas ganancias, todas tranzas. Lo estaban hundiendo. Y un día Zaqueo fue atraído por un amor más grande. Corrió adelante, se subió a un árbol para verlo directamente, para ver cuán glorioso era. Y sabes, quedó atrapado por el Señor. Quedó atrapado por el amor más grande del universo. Y cuando estaba cenando Jesús con sus discípulos ahí, de pronto se levanta y empieza a sacar las bolsas de dinero y dice: Señor, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a todos a los que les he robado se los voy a devolver cuadruplicado. Yo estoy dispuesto a cortar con todas estas cosas que han estado dañando mi relación con Dios. Saulo de Tarso tuvo que amputar desde su mismo corazón todos los títulos de honor que tenía. Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, de la tribu de donde fue el rey Saúl, y en cuanto a la ley, irreprensible, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Dice: yo tenía todos los títulos. ¿Han ido a algún consultorio? A mí me fascina ir a los consultorios cuando los doctores tienen un montón de títulos, ya no les caben, ¿verdad? Nuestro amigo, el amado doctor, olvidé ahorita su apellido, Zabaleta. Lo apreciamos, lo quisimos como doctor, como amigo. Fue una bendición de Dios para nosotros. Estaba lleno, su consultorio estaba lleno de títulos. Así puedo imaginar al apóstol Pablo, bueno, a Saulo de Tarso. Y un día regresa a su oficina y lleva un bote de basura de esos jumbo. Y empieza a poner en el bote de la basura diciendo: esto me tomó 10 años, este título, a la basura. Este me tomó 10 diplomados, a la basura. Este me tomó toda mi vida, a la basura. Pablo cortó con todo eso. ¿Sabes por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿De qué serviría entrar con todo eso? Yo diría, ¿de qué serviría entrar con todos esos brazos y con todas esas capacidades humanas al infierno? Por eso dice Cristo: es mejor que entres sin eso al cielo, a que con todo eso te vayas al infierno. Si realmente has creído en Jesucristo, entonces ya has tenido que cortar cosas, ya has tenido que amputar muchas cosas en tu vida, Si realmente has venido a Cristo. Si no, estás nada más jugándole al gato y al ratón. Pero en el resto de nuestra vida cristiana, hermanos, muchas cosas más tienen que seguir siendo amputadas en nuestra vida. De pronto, quizá te preguntes: oye, pero ¿cuáles cosas yo tengo que amputar de mí? Lo mismo decía David en el Salmo 19:12. Dijo: Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame, Señor. Señor, corta, por favor, en mi corazón esas cosas que están estorbando mi comunión contigo. Estaba pensando en esta semana que Dios le ha tapado la boca a muchos, que Dios les ha quitado los pretextos. Está lejos la iglesia, hace mucho calor, llueve, hace mucho frío, hace mucho polvo, me siento mal si salgo. Pues ahora estás en tu casa encerrado. Ahora todos esos pretextos ya no los tienes.
La pregunta es si pudiste levantarte hoy a buena hora para preparar, no tu cuerpo, para preparar tu corazón. Y los hermanos de la transmisión, desde ayer nos están recordando, ya estás listo, ya estás preparando para el culto de mañana, porque realmente necesitamos empezar a prepararnos para el próximo domingo después de salir de este culto. Pero si hay cosas que están estorbando tu corazón con Dios, necesitas amputarlas. Quisiera que leyéramos para terminar Lucas 14, 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33. El Señor Jesús usó muchas figuras para hablar de la entrega que necesitamos tener a Él. ¿Sabes qué? Seguir a Cristo es estar dispuesto a perderlo todo, aún la vida misma. ¿Sabes qué dijo? El que pierda su vida por mí, la hallará. Pero el que quiera salvar su vida, la perderá. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Es como si Jesús les hubiera dicho: ¿saben? Ustedes no han entendido el precio que tienen que pagar por seguirme. No lo han entendido. Se los voy a decir. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, ¿y qué dice? Y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y pone dos ilustraciones el Señor. 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Este hipócrita empezó a ir a la iglesia y según que hablaba de Cristo y según que de veras estaba entregado, y míralo, otra vez volvió al chiquero, otra vez como el perro volvió a tragarse su vómito, porque nunca entendió que seguir a Jesucristo era amputar aún su propia vida, no solo el brazo derecho y el ojo derecho. 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Verso 33, concluye el Señor: así pues, cualquiera de vosotros, escuchen esto, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo, no dice a algo, dice a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La pregunta es si estás dispuesto a renunciar a aquellas cosas que quizá no necesariamente sean malas, pero que algunas veces se convierten en instrumentos en las manos de Satanás para rebelarte ante tu Dios. Creo firmemente que eso es lo que el Señor Jesús estaba enseñándole a sus discípulos esa tarde. El pecado tiene que ver con el asiento de tu corazón. Y tu relación con Dios tiene que ver con el trono de Dios en tu corazón.
¿A quién vas a amputar? Espero que después de esto nuestro corazón esté dispuesto a decir: Señor, yo te amo, ayúdame a aborrecer el mal. ¿Saben? No tengo tiempo, pero hay otro pasaje en el Evangelio de Marcos, cuando el Señor Jesús estaba hablando de los tropiezos, y igual mencionó la misma frase: si tu ojo te es ocasión de caer, tan. En el siguiente versículo los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Haz que podamos creer esta palabra tuya. ¿Sabes? Si solamente fue un sermón bonito para ti este día y nada más, te perdiste. Hace muchos años teníamos un albañil aquí trabajando y platicábamos que nos gustaba, nos encantaba la música de tríos. Me acuerdo que en ese año de graduación vinieron unos hermanos del estado de Oaxaca y cantaban hermoso los hermanos. No me acuerdo si era el trío Benecer. Y invité a este amigo y le dije: oye, viene un trío a la graduación, ojalá pudieras estar. Sí, voy a ir. Y yo dije: Señor, háblale al corazón a este hombre. Vino el trío y fue una fiestona que hicimos. Y yo lo veía ahí de reojo y yo veía que estaba contento. Y dije: qué bueno que está disfrutando escuchar al trío. Señor, que tu palabra cantada toque el corazón de esto. Cuando terminó el culto de graduación me le acerco y le digo: ¿qué tal? Oye, ¿cómo viste el trío? No, hombre, dice, cantan impresionante, me fascinaron, dice, cantan igualito que los Panchos. Dije: qué barbaridad. Se tragó los huesos y dejó la carne. Ojalá tú y yo podamos asimilar esto. Que Dios les bendiga mucho. Les amamos mucho en el Señor. Este tiempo es un tiempo de reto. Algunos de ustedes no han podido salir de su casa. Y es ahí donde Dios quiere que ames a Jehová y aborrezcas el mal. Como le dijo Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Acuérdate de Él.